Muy buenas tardes. A nombre de CAINTRA Nuevo León y del comité organizador, sean todos bienvenidos al cierre de nuestra cuarta edición del Capital and Financial Summit. Antes de iniciar nuestra conferencia de clausura, me permito agradecer a nuestros aliados institucionales, quienes hacen posible la realización de este y otros eventos propios de la Cámara. Mi nombre es Jesús Francisco López, director de Relaciones Institucionales en CAINTRA Nuevo León, y tengo el placer de estar hoy con ustedes para dar inicio a este webinar. Nuestro equipo se mantendrá a sus órdenes durante todo el desarrollo del evento, atendiendo sus comentarios, dudas o sugerencias a través del chat de la herramienta de Zoom. Antes de iniciar, cedo el micrófono a Juan Pablo García, director general de CAINTRA Nuevo León. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Quiero darle la bienvenida a Álvaro García Pimentel, un buen amigo. Nos hemos conocido en el Consejo Coordinador Empresarial. Él está al frente de la Asociación de Instituciones Bursátiles y desde hace ya algunos meses o años, yo creo, ellos han venido trabajando en un esquema muy interesante de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, innovador, que la verdad es que les ha costado mucho trabajo y esfuerzo desarrollarlo, porque implicaba inclusive un cambio a la legislación, pero finalmente lo han logrado y creo que es una buena esquema y un buen mecanismo para accesar a financiamiento para el desarrollo y crecimiento de nuestras empresas. Álvaro, muchísimas gracias de nuevo. Tú le has metido corazón, tiempo, esfuerzo, sudor y lágrimas a este logro que han logrado, este esquema de financiamiento. Entonces, entiendo que estás en Canadá y a pesar de eso, atendiendo un tema familiar, pero a pesar de eso, estás con nosotros y la verdad te lo reconocemos mucho. A nombre de Jorge Santos, nuestro presidente de consejo y de un servidor y de todo CAINTRA, de veras, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos atentos y felicidades por este logro que han hecho en favor de las empresas. Te cedo el micrófono a Jesús y luego seguirás tú. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, gracias. De igual forma, los invitamos a realizar sus preguntas durante el desarrollo de la sesión. La conferencia de hoy se titula Colocación simplificada de valores, nuevo instrumento de financiamiento bursátil en México, y será impartida por Álvaro García, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, y de quien a continuación les platicamos una breve semblanza. Durante casi 25 años fue director general y director general adjunto de Merrill Lynch México, Casa de Bolsa, siendo la cabeza del área de mercado de capitales, tanto de productos de contado como de derivados. Fue miembro del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores de 2010 a 2012. También ha sido miembro del Consejo Directivo, vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles por más de 25 años. Álvaro es una pieza clave en el gran paso al financiamiento para las pymes a través del mercado de valores, con todos los trabajos y esfuerzos realizados con las autoridades, tanto para la última reforma a la Ley del Mercado de Valores, así como la reciente publicación de la regulación específica para las emisiones simplificadas, con lo cual contribuirá al desarrollo económico de México y la democratización de nuestro mercado. También ha sido un promotor muy importante en la cultura del gobierno corporativo, como lo es la certificación Prime, la cual impulsa la institucionalización de las empresas. Tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad del Nuevo Mundo de la Ciudad de México y ha participado en más de una docena de cursos de mercado de capitales y productos derivados, tanto en México como en los Estados Unidos de Norteamérica. Por Álvaro, el espacio es tuyo. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Juan Pablo, y un saludo a Jorge Santos por esta invitación que es muy relevante para la asociación que presido. Y cuando le decía yo a Juan Pablo que cuando hicimos este trabajo de cabildear la reforma por el Congreso de la Unión, siempre pensamos en empresarios como los de Nuevo León. Siempre pensamos en aquellos empresarios que se la rifan todos los días de sol a sol y que no ven para atrás. Así es que ojalá les guste esta modificación a la ley. Es algo
que creo que puede cambiar no solamente el esquema de financiamiento, sino el esquema económico de México. Así es que les pido la siguiente, por favor, para empezar, irnos más o menos rápido para llegar a sus preguntas. Bueno, empecemos con que en México hay oficialmente 4.8 millones de unidades económicas. Una unidad económica es desde un puesto de tacos que está atornillado a la banqueta en cualquier lugar del país hasta una empresa del tamaño de Cemex o de FEMSA. De estos 4.8 millones de unidades económicas, solamente el 30% son empresas formalmente constituidas. Es decir, tenemos 1.800.000 empresas formalmente constituidas y de esa, con números a 2019, solamente 600.000 empresas tienen financiamiento institucional, es decir, que se financian por la banca comercial, la banca de desarrollo, SOFIPOS o SOFOMES. La que sigue, por favor. Como ustedes deben saber mejor que yo, el 66% de las empresas mexicanas se financian a través de los proveedores, lo que detiene el ciclo económico de una forma muy importante. El otro 35%, que más o menos coincide con las 600.000 que hablábamos en la gráfica anterior, se financia de la banca comercial o de una forma institucional. El 7% de la banca del extranjero, que son empresas que reciben financiamiento de los Bank of America o de los Morgan Stanley, de ese tipo de financiamientos. Y también un porcentaje muy alto es de empresas del mismo grupo corporativo que se prestan entre ellas. El resto, el 4% de la banca de desarrollo. Y si ven, solamente el 3%, que es casi el 3%, ni siquiera llega al 3%, son emisiones de deuda. En México tenemos solamente 200 emisores de deuda en el mercado de valores y 138 emisores de capitales en el mercado de valores. La que sigue, por favor. Nosotros hicimos un filtrado de las distintas encuestas que es la ENAFIN y la ENAPROCE que hacen el gobierno federal y encontramos que de las empresas que hoy no tienen financiamiento, encontramos que probablemente casi 32,000 empresas por su tamaño y por el sector en el que están podrían buscar un esquema de financiamiento en el mercado de valores. Pero de las que ya tienen financiamiento, es decir, de esas 600,000, calculamos que casi el 4%, es decir, 19,500 empresas, podrían buscar financiamiento de mejores condiciones a través del mercado de valores. Esto nos lleva a un total de potenciales emisores de 51,300 empresas y esto compara con las 340, 350 empresas que tenemos hoy en el mercado de valores que han emitido entre deuda y capital, principalmente deuda, evidentemente. Pero si los números que hacemos en la MIB estuvieran mal hechos, a 2020 hay un registro de 9,700 empresas que han pedido financiamiento a distintas instancias del gobierno federal y que no lo han recibido. Entonces, nuestro peor escenario sería multiplicar por 20 el número de emisoras que hay hoy en el mercado de valores si pudiéramos llevar esas 9,700 empresas al mercado, de las cuales 5,600 son medianas y 4,115 son grandes, ¿no? La que sigue, por favor. Les recuerdo que Grande es una empresa que tiene más de 250 empleados. Tú, entonces, pues Grande aquí el número está mal hecho por el gobierno, pero pues es el número que hay, ¿no? Bueno, ¿en qué consistió la reforma al mercado de valores? Ya una vez que hablamos de esos números, pudimos autorizar las emisiones simplificadas, que no es otra cosa que es un esquema que se utiliza en todos los mercados maduros del mundo, que es para llevar empresas a cotizar a los mercados de valores, a vender sus bonos o sus acciones o hacer sus bursatilizaciones a través del mercado de valores de una forma simplificada, es decir, que no pasen sus aprobaciones para financiarse por el gobierno federal, sino que se van, digamos que por la libre, cumpliendo algunos requisitos, se listan en el mercado de valores
y entonces consiguen el financiamiento. La segunda reforma que hicimos, que tiene muchísima relevancia, sobre todo porque tiene un peso cultural muy importante en México, es que las colocaciones accionarias se pueden hacer ahora hasta por el 100% del capital de la empresa con acciones de voto limitado o de votos distintos o engrapados. Por ejemplo, déjenme ponerles un ejemplo y espero no meter la pata. FEMSA, las acciones de FEMSA que cotizan en el mercado hoy, se llama FEMSA UB, U de Ubaldo, B de Beatriz, D de David. Quiere decir que para comprar una acción B, tienes que comprar una U y una D. Eso se llaman engrapados. Eso ya se permite hasta por el 100% del capital, como se hacía hasta 2004 en México. Después se suspendió esa posibilidad y ahora la pudimos regresar. Después cambiamos una regulación muy importante que, perdón, alguien está preguntando que dónde puede ver esta conferencia. Creo que se está grabando nada más, perdón por el comercial. Después cambiamos una regulación muy importante que obligaba a las APIs a convertirse SABs en 10 años. Eso lo quitamos porque eso le parecía muy oneroso al empresario y le complicaba mucho la vida hacia adelante de las colocaciones. Luego hicimos simplificaciones de cláusulas de Poison Pill para que el empresario se sienta más cómodo teniendo el control de su empresa, que no pierda el control de su empresa por ir al mercado de valores. Eso es muy importante. Los mexicanos nos gusta tener el control de nuestras empresas. No nos gusta que se nos siente un fulano y nos diga cómo masca la iguana. Y eso sí no nos gusta nada, ¿no? Después autorizamos también el follow-on express, que no es una oferta subsecuente. Ya una vez que tienes tus acciones listadas en el mercado, ya no tienes que hacer un procedimiento de autorización para vender más acciones de las que vendiste en la oferta pública original. Lo puedes hacer de un día para otro con ciertas reglas para evitar la fuga de información y que te hagan lo que se conoce como front running o se te adelanten ahí en el mercado, pero puedes hacerlo. Esto genera mucha liquidez para las empresas cuando tienen una oportunidad de inversión o algún tipo de oportunidad y no tienen el tiempo de hacer una oferta pública o incluso una oferta simplificada. Y después creamos los fondos de cobertura, mejor conocidos en el mundo como hedge funds, que son esos fondos que tienen permitido apalancarse a través de préstamos o a través de productos derivados que lo que hacen es fortalecer mucho la liquidez de las emisiones más riesgosas del mercado y tomar ventaja de eso y venderle las acciones de sus fondos a los distintos inversionistas. Dentro de la creación de fondos de cobertura, existe también la creación de un producto que se llaman SECADES, pero esta vez serán SECADES o fondos de capital privado listados de forma simplificada, es decir, que tú puedas listar un vehículo de financiamiento en el mercado de valores que sea susceptible de ser adquirido tanto por un fondo de inversión como por una Afore. Eso es súper innovador, no existe en el mundo y da mucha tranquilidad a los inversionistas que ponen dinero en esta estructura. ¿Les puedo pedir la que sigue, por favor? No sé si voy muy rápido o vamos bien con la velocidad. Todo perfecto, Álvaro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nosotros hicimos un estimado de cuánto podríamos financiar a las empresas si lleváramos el 1% del potencial de las potenciales empresas que pueden financiarse en el mercado de valores. Hicimos un número, este número lo hicimos pequeño, es decir, pusimos que entre 60 y 80 millones de pesos sería la oferta, porque cuando empezamos a negociar esto con el Congreso, os decía, este esquema tiene que ser exclusivo para empresas muy pequeñas. Déjenme decirles que en los Estados Unidos, que es nosotros este esquema, pues digamos que no lo copiamos, pero casi del esquema 144A, regulación A y regulación D de los Estados Unidos. Hay ofertas hasta por $250,000, es decir, por 5 millones de pesos.
Entonces nosotros buscamos un número donde pudiéramos complacer al legislador y donde pudiéramos atraer a las MIPYMES a financiarse el mercado de valores. Y encontramos que ese número andaba entre 60 y 80 millones de pesos. Si nosotros podemos colocar año con año el 1% del potencial que tiene las empresas mexicanas, estaríamos colocando cerca de 35,700 millones de pesos año con año. Nosotros creemos que al principio no va a pasar nada menor a 200 millones de pesos porque el mercado va a tener que probarse a sí mismo que puede manejar este tipo de ofertas. Si podemos hacer ofertas, 510 ofertas de 200 millones de pesos, estaríamos llevando más de 100,000 millones de pesos al mercado, a financiar empresas pequeñas y medianas cada año. Creo que esto hoy no pasa y además la forma en la que pasaría es relativamente fácil y muy atractiva para los empresarios. La que sigue, por favor. ¿Cómo es el esquema? Esta gráfica es muy importante porque el emisor, que es el empresario, lo que hace es que va con una casa de bolsa. Y ahorita les digo cómo ir con una casa de bolsa, porque muchos de ustedes probablemente no hay algunas casas de bolsa regiomontanas muy poderosas, pero si no tienen una casa de bolsa, nosotros ya planeamos eso, cómo ayudarlos a llegar a las casas de bolsa, pero tienen que ir a través de una casa de bolsa. La casa de bolsa estructura su operación, platica con ustedes, les dice, a ver, necesitamos que la empresa tenga los números así, que tengas tus estados financieros auditados, que tengas tu gobierno corporativo en un nivel aceptable. Y después de que pasas la casa de bolsa que te estructura la operación de acuerdo a los manuales de las bolsas de valores, entonces se lista la emisión ya sea de bonos o de acciones o el famoso SECADE o una bursatilización, se lista y en ese momento, en el momento que se lista, ese listado se inscribe en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. ¿Eso qué quiere decir? Que nos brincamos la autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Esto nos costó la negociación más de 2 años. Y la verdad hay que reconocerle, el presidente López Obrador nos autorizó este cambio, si no, nunca hubiera sucedido. Y la verdad es que esto nos impulsó mucho, no mucho, muchísimo, Poncho Romo, pues si no, nunca hubiéramos llegado al presidente. La verdad es que nos funcionó mucho y gracias a Vector Casabolsa que nos ayudó tanto, ¿no? A Edgardo Cantú y a todos ellos, ¿no? Una vez listados los valores, si son acciones, pues ya están inscritos en el registro, pueden ser comprados por los afores y por los fondos de inversión, pero si es deuda, tiene una parte muy importante. Por estar inscritos en el Registro Nacional de Valores y considerarse oferta pública, las emisiones no pagan el IVA ni tienen la retención del 25% que manda la ley del impuesto de la renta. Eso es importantísimo porque evidentemente abarata y simplifica la forma de colocaciones. Además, pensando en inversionistas extranjeros, el hecho de que una emisión esté en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria de Valores les da mucha seguridad y mucha tranquilidad. Además de que ahorita les voy a platicar una buena noticia de la semana pasada que nos puede ayudar mucho a tener más éxito en este tema. En el caso de que sean bonos de deuda, por el solo hecho de seguir este procedimiento, si la casa de bolsa lo recomienda, y yo lo recomendaría, el emisor puede iniciar al mismo tiempo buscar la aprobación de Nacional Financiera o Bancomext, dependiendo del tipo de negocio que tiene, para obtener una garantía hasta por el 50% a primeras pérdidas en la emisión de los bonos. Esto es muy importante, evidentemente achata la tasa y alarga el plazo y disminuye las garantías, porque tienes ya la garantía del gobierno federal o, bueno, de Nacional Financiera de Bancomext, que son primos hermanos, pero
Esto puede ayudar mucho. Y este esquema, ¿por qué están metidos aquí en Nacional Financiera y Bancomext? Un poco más adelante se los voy a decir, pero no es un esquema que está lejos de la banca de desarrollo y ha sido muy importante su participación. Una vez que se hace el listado, estas bonos o acciones o títulos, bursatilizaciones, cualquiera que sea el esquema que escoja el empresario en combinación con la casa de bolsa, solamente se pueden vender a inversionistas institucionales y calificados. Es decir, el mercado de menudeo, el retail, las abuelitas no pueden comprar esto porque se consideran productos de mayor riesgo a una colocación pública ordinaria. Esto es muy importante. Aquí hay que apuntar la colocación a los temas de inversionistas institucionales y calificados. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Bueno, a mí esta gráfica me emociona muchísimo. Al 2019 y no hemos podido actualizar la cifra, pero vean el crecimiento de este tipo de ofertas privadas contra públicas. Esto que estamos haciendo en México se debería de llamar oferta privada, pero por un problema de la ley no se pudo llamar así, le pusieron simplificadas. En Estados Unidos, si se dan cuenta el número de 2019, alcanza 41,200 colocaciones contra 1,500 públicas. ¿Por qué? Porque el proceso de ir por la vía de la autoridad, la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene su contraparte, que es la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, y el procedimiento es igual de tardado y igual de caro. Entonces, un proceso que de forma simplificada o como en Estados Unidos es privada, te puede costar 50, 100 mil dólares. Si te vas por la forma pública, te puede costar 1, 3 o 5 millones de dólares y tardante entre 8 y 18 meses para sacar tu emisión. Entonces, evidentemente, allá, igual que esperamos que suceda aquí, pues es casi 30 veces el número de emisiones unas que otras, ¿no? Ahora, si allá son 41,200 y México es una 20ª parte de la economía de Estados Unidos, entonces debemos asumir que a México le tocarían más o menos 2,000 ofertas al año. Este es el potencial que tiene el mercado de valores. Ahora ustedes van a decir, oye Álvaro, ¿qué te estás fumando? No, no saben el interés que tenemos. Yo en los últimos, yo les diría 2 o 3 meses que esto, a partir de que se publicó en marzo la regulación secundaria que nos hacía falta, me he sentado yo creo que por lo menos con 18 o 20 inversionistas extranjeros que están empezando a meter las narices a este proyecto para querer financiar estas emisiones, sobre todo de deuda. Tengo que ser muy honesto, ¿no? Este 41,200 que ven ustedes ahí, 41,196, es principalmente de acciones, no de deuda. ¿Por qué? Porque los gringos son mucho más aptos a vender acciones para no tener costos financieros. Si se dan cuenta, abajo a la derecha dice 5,355 ofertas de deuda contra 41,196 de capitales. Yo creo que en México se van a invertir estos números. Yo creo que en México va a haber mucho menos de acciones ahora que lo que al principio que después. Y yo creo que eso va a ir cambiando con el tiempo. ¿Podemos poner la que sigue, por favor? Bueno, nosotros, esta gráfica me la robé de la ABM con autorización de su presidente, evidentemente. Pero ellos hicieron un estudio de cuál es el impacto en una empresa de cuando no tiene financiamiento a que sí lo tiene. Un financiamiento competitivo, evidentemente, ¿no? Porque financiamiento siempre hay, lo malo es el costo, ¿no? Bueno, en inversión crece 7 veces, en ingresos 6 veces, en producción 5 veces y en empleo 4 veces. Esto es lo que tiene que tener un empresario en la cabeza cuando dice, bueno, me voy a financiar y mi objetivo puede llegar a ser este. Esto es un promedio hecho por la ABM del Censo Económico de 2019. Nosotros lo respaldamos, creemos que es cierto. Yo en lo personal soy un empresario micro y evidentemente cada vez que me financio me va mucho mejor. El problema siempre es conseguir la lana barata, ¿no? La que sigue, por favor.
Ok. Como ya se los dije, el tipo de valores que podemos colocar de forma simplificada son acciones del capital en cualquier tipo de series, instrumentos de deuda, que son bonos o notas, valores respaldados por activos, las bursatilizaciones. Esto sucede evidentemente más con las empresas financieras, que hay, me imagino que habrá muchas en Caintra, ¿no? Y valores estructurados. Esto es bien importante. Tú puedes hacer cualquier tipo de valores estructurados y colocarlos en un hedge fund y venderlos o financiarte a través de ellos. Esta regulación es está muy flexible para poderse financiar de muchas formas. Y la verdad es que tengo que aceptarlo, el gobierno nos ha hecho, nos ha ayudado, no ha sido lo rápido que hubiéramos querido, pero nos ha ayudado muchísimo a que las cosas suceden de forma flexible y suficiente para que esto realmente funcione. La que sigue, por favor. Bueno, el tipo de ofertas es oferta pública con inscripción simplificado. También se puede hacer un listado sin oferta. Se acaba de listar los Diablos Rojos de México, el equipo de béisbol sin oferta pública. Tú puedes ir y listar tu empresa. Eso le da mucha tranquilidad a los accionistas para saber dónde está su empresa y más o menos tener un valor, ¿no? Para los inversionistas, les repito, esto es bien importante, no se puede vender al retail, solamente institucionales y calificados, y las sociedades pueden ser sociedades mexicanas y extranjeras. Esto tiene un peso enorme, porque si tú tienes una empresa subsidiaria que está radicada ya sea en Brasil o en Estados Unidos o en Londres, también puedes hacer una oferta simplificada y colocarla en México, tanto sus bonos como sus acciones. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, el gobierno nos puso algunos montos. Aquí fue una discusión que nos atrasó un poco, pero creo que los montos son razonables. El nivel 1, que es un nivel donde no necesitas como emisor tener calificación, pero aquí sí les voy a hacer un anuncio parroquial muy relevante que por primera vez lo voy a mencionar públicamente. Un monto máximo por emisión de más o menos 600 millones de pesos con un máximo de 7,500 millones de pesos. Aquí es algo que no se entiende mucho, pero lo que dice esto, el primer cuadro, es que tú podrías hacer 12 colocaciones mensuales de bonos de tu empresa para llegar hasta 7,500 millones de pesos en un periodo de 12 meses. ¿Ok? Esto es si no tienes una calificación de una agencia calificadora. Si sí tuvieras una agencia, acuérdense, las acciones no se califican, los bonos sí. Si tú sí tuvieras una calificación, tú puedes emitir un máximo en una o varias emisiones de 1,250 millones de UDI, son más o menos 10,500 millones de pesos al año. Créanme que en más de 40 años de trabajar en el mercado de valores, he visto muy pocas emisiones que rebasen estos 500, ya son casi 550 millones de dólares en una emisión. La verdad es que ya es una emisión muy grandota. Aquí sí nos dejó el regulador, nos dejó hacer ofertas de muy buen tamaño. Así es que si tú tienes pensado que necesitas 1,500, 2,000 millones de pesos, mejor te calificamos y sales en una sola exhibición para conseguir toda la lana al mismo tiempo, ¿no? En las acciones, el monto máximo por emisión acumulada por ejercicio social es igual de 10,500 millones de pesos. La verdad es que tristemente en nuestro país tenemos pocas empresas que puedan aguantar una colocación de este tamaño porque pues no hay tantas ni pymes de ese tamaño, ¿no? La verdad es que es muy triste, pero deberíamos de tener. Pero ahí va el anuncio parroquial. Uno de los principales temas que teníamos al principio de esta colocación era pues calificar las emisiones pequeñas porque es difícil, cuesta dinero, muchas empresas pues no tienen la experiencia financiera para estar reportando,
y para estar ahora sí que auditando sus estados financieros cada trimestre, ese tipo de cosas. Pero la semana pasada, después de una negociación que duró más de 1 año y medio con Standard & Poor's Ratings, nos anunciaron que finalmente habían aprobado un esquema de calificación local, así le llaman, que es una calificación con el mismo estándar de calificación, pero que tiene dos características. Primero, toma en cuenta todos los factores locales, es decir, de México. No te califican como si fueras Apple o como si fueras Nvidia o una de esas, ¿no? Te califican como una empresa mexicana, le meten la emoción mexicana a la calificación. Y la segunda es que bajaron los precios sustancialmente para tener una participación muy grande en este nuevo mercado de calificación. Lo que es muy relevante es que aunque en México tenemos calificadoras de primer nivel, siempre es importante tener una calificación extranjera. ¿Por qué? Porque eso te llena los libros de colocaciones, te llena la demanda de tus bonos o de tus acciones y te permite que vendas si son acciones a mejor precio y si son bonos a mejor tasa. Entonces, esta es una gran noticia. Esto puede ayudar no solamente, y aquí me voy a disparar en el pie, pero te puede ayudar no solo a que coloques en México, sino que también tengas oportunidad de que en una segunda o tercera etapa coloques tus instrumentos, ya sean bonos o acciones, en otros mercados del mundo. Eso es una gran noticia y nos va a colaborar muchísimo. Sí, gracias, la que sigue, muy bien. Aquí lo que hacemos es que se nos acercaban muchos empresarios, sobre todo, pues Juan Pablo lo sabe, cuando estamos en el CCE íbamos a foros de empresarios y platicamos este proyecto, que ya no es proyecto y es ley. ¿Y ahora qué hago, no? ¿Cómo me acerco a las casas de bolsa? ¿Cómo le hago? Entonces creamos este micrositio que se llama AMIF Conecta, donde cualquier empresario se puede meter, ya tenemos bastantes empresarios que lo han hecho, se puede meter a AMIF Conecta, contesta 7, 8 preguntas que le hace el micrositio, y a la hora que le da enter a su información, esa solicitud le llega a las 36 casas de bolsa que hay en México simultáneamente, tanto al director general como al director de finanzas corporativas, para que se ponga en contacto con el empresario y empiecen a explorar las formas de financiamiento. Ahorita ya tenemos 11 o 12 empresas que lo acaban de hacer, lo acabamos de montar este esquema. Pero ya hablé la semana pasada con una SOFOM que está muy cerca de emitir, solamente estamos esperando que salga la aprobación de las bolsas de valores para que puedan listar estos que dicen cada semana, me dicen que ahora sí esta semana sale, pero debe salir muy fácil y muy rápido. Y entonces tendremos ya las primeras colocaciones probablemente de deuda en el mercado de valores. A mí Conecta, que no se les olvide, les voy a dejar la presentación evidentemente, pero pues si quieren empezar a explorar, vale la pena que se metan ahí. Le pido la que sigue, por favor. Bueno, valdría la pena esta Indexity.mx, es una página que creamos para empresarios como ustedes que quieren empezar a reportar su crecimiento financiero. Lo que hace esta empresa es que por un costo tan bajo como 6,000 pesos, te publica tus números, y en el momento que publica tus números, estos números se distribuyen en 450,000 pantallas en el mundo de inversionistas. La distribución se hace a través de un sistema que se llama Refinitiv, que ahora lo compró London Stock Exchange Group, y lo que hacemos es que empezamos a publicitar a las empresas mexicanas, todas aquellas que quieran que sus números sean públicos, pues este es un gran vehículo para hacerlo. Si no quieren que sean públicos, de cualquier forma les generamos, si pueden poner la que sigue, por favor, les generamos algo que llamamos fichas. No podemos ponerle reportes por un tema regulatorio,
hacemos este tipo de presentaciones. La que sigue, por favor, que la idea es que en 3 páginas yo pueda tener una idea muy clara del crecimiento de la empresa, del sector, de las calificaciones, de algún tipo de comentario. Nosotros no ponemos opinión de la empresa. Toda la información o la sacamos de fuentes oficiales de información como las bolsas de valores de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o de la información que nos provee el empresario. Si es así, ponemos en el disclaimer que es responsabilidad del empresario. Lo que es importante aquí es que la idea es hacer un formato de información muy amigable para que el inversionista sepa rápidamente qué es lo que está buscando en la empresa. Nosotros lo que hacemos es que platicamos con los empresarios, les decimos, oye, ¿qué es relevante para ti? Pues si eres línea aérea, pues el tráfico, ¿no? ¿Cuántos pasajeros tengo? El costo de la gasolina, perdón, la gasavión, ese tipo de cosas. Pero si soy una empresa de tiendas de conveniencia, pues el tráfico, el valor del ticket promedio. Entonces, empezamos a diseñar la ficha, este tipo de reporte que hacemos de acuerdo a lo que al empresario le conviene publicitar. ¿Por qué? Porque el día que salga al mercado a vender sus acciones o sus bonos, inmediatamente el mercado lo reconoce rápido como emisor, sabe quién es. Estas fichas pueden ser hechas sobre la empresa en sí, sobre una emisión de una empresa, ya sea de acciones o de bonos, o sobre un sector también. Entonces, esta empresa lo que hace es, se está convirtiendo en el hub de información financiera de México. Ya tenemos 9 bancos y casas de bolsa que están subiendo información de análisis a esta página. El acceso es completamente gratuito y tiene mecanismos para irte avisando que subió la ficha de tal o cual compañía. Entonces, la verdad es un esquema muy interesante que está teniendo mucho éxito. Ya llegamos al 1,000,000 de visitas en la página, que eso es muy relevante para una empresa, la verdad, muy joven y que opera de forma muy simple, ¿no? Los invito a que la vean y si les interesa, pues empiecen a publicitar el crecimiento de sus empresas, porque es bien importante a la hora que vas a financiarte, que todo el mundo sepa quién eres y cómo te manejas en el tiempo, ¿no? Gracias. La que sigue, por favor. Bueno, pues eso es todo. Estoy a sus órdenes creo que cumplí con el tiempo. Todavía tenemos unos minutos para platicar de algunas preguntas si tienen. Con mucho gusto se las contesto si las sé. Sí, muchas gracias. Efectivamente, nos están llegando algunas preguntas muy interesantes. Si no tenés inconveniente, Álvaro, comenzamos con la primera. Hubo una parte de la presentación que te referías a gobierno. ¿Qué autoridades nos preguntan en particular son las que participaron en las decisiones sobre la reforma? No, pues mira. La reforma nos ayudaron a escribir las 3 principales autoridades financieras de México, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, que es la encargada de escribir la política pública en temas financieros de ahorro y bursátiles. Y el Banco de México jugó un papel muy relevante porque uno de los principales tomadores de estas ofertas van a ser las Afores y ellos están encargados de la estabilidad financiera del país. Entonces, esas 3 autoridades nos ayudaron. Después, nos ayudó mucho las 2 comisiones de Hacienda, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, y pues nos ayudó desde el presidente López Obrador, Alfonso Romo, como ya lo dije, Edgardo Cantú, pues nos ayudó mucha gente. La verdad es que es una reforma que incluyó la participación de mucha gente y creo que es muy relevante, Jesús, decir que es la única reforma del sexenio pasado que se aprobó por unanimidad en ambas cámaras. Excelente, muchas gracias, Álvaro. Nos preguntan también cuáles son los principales riesgos o retos que enfrenta una empresa al optar por este esquema de colocación simplificada. Bueno,
la empresa corre los mismos riesgos que si hiciera una oferta tradicional. Lo que el mercado es muy celoso de a quién le presta dinero y el único riesgo que yo veo es que no sea exitosa la colocación. Si la empresa no tiene bien sus números, no tiene bien su gobierno corporativo, pues evidentemente es difícil que le presten. Pero si le prestan es porque ya revisaron todos los cajones y pasó la prueba de la risa, ¿no? Y eso es muy importante. Creo que no está en mi presentación, pero la AMIF también preside el comité de certificación Prime, que es un comité que formamos hace 7, 8 años en la AMIF, que está formado por Nacional Financiera, por Bancomext, por la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, y lo preside el director general de la AMIF. Y lo que hace este comité es ayudar a las empresas a contactar con los más de 40 despachos que ayudan a las empresas a formar sus gobiernos corporativos. Hay 4 niveles de gobierno corporativo en México. Tenemos más de 40 y tantas empresas que ya están certificadas de certificación Prime, y eso lo que hace es agiliza muchísimo el acceso al financiamiento a través del mercado de valores. El gobierno corporativo le funciona a las empresas no nada más para colocar, sino para muchas cosas, para seguir creciendo, para trascender en el tiempo, para evitar conflictos familiares, para muchas cosas. Pero nosotros lo tratamos de enfocar más para que se conviertan, primero, muchas de las empresas que tienen este gobierno corporativo, por estar Nacional Financiera y Bancomext, consiguen financiamientos de la banca de desarrollo mucho más rápido. Y si no fuera así, les ayuda mucho a salir al mercado de valores con esta certificación. Ya tenemos un par de empresas que han colocado, una colocó primero 500 y después 1,500 millones de pesos. No sé si pueda yo decirlo, se llama IXA la compañía, pero ya lo dije. Y estamos muy cerca de una viviendera que quiere salir también, que está certificada en certificación Prime. Hay que hacer la chamba, o sea, el riesgo es no hacer bien la chamba y que no salga bien la colocación. Eso sí, ese es el único riesgo que veo. Si te dan los recursos y tienes un buen proyecto y vas a crecer, pues ya vimos lo que puede crecer una empresa con un buen financiamiento competitivo. Muchas gracias, Álvaro. Nos pregunta también tu opinión sobre las emisiones simplificadas de deuda versus las emisiones de certificados bursátiles, CKDs, CBFs, SERPIs, etcétera. Bueno, el producto estructurado, a ver, la oferta simplificada es una oferta que tiene sus límites, hasta 10,500 millones de pesos, pero lo que es interesante es que la puedes colocar en 2 semanas. No tienes que ir a través de un proceso de certificación de certificados bursátiles como lo tienes que hacer de la forma tradicional. Tú puedes hacer tus certificados y certificados bursátiles y colocarlos de forma simplificada. La única limitante es la cantidad de dinero que puedes levantar y los inversionistas que lo pueden tomar. Pero todo lo demás es igual. Te van a pedir prácticamente la misma información, los mismos estados financieros, el mismo gobierno corporativo. No, o sea, lo único que te pasa es que te sale más barato y lo haces más rápido. Y que esa es la ventaja de estas ofertas, ¿no? Excelente. Hay dos preguntas que pueden estar relacionadas. La primera es cómo puede este mecanismo impulsar el crecimiento de empresas que antes no tenían acceso al financiamiento bursátil. Mucho de este sector, pues, el PYME. Y por eso la segunda pregunta es, ¿y qué tan accesible es el proceso de evaluación para las empresas PYME? Bueno, es como todo. Eh, el mecanismo de evaluación es un mecanismo de evaluación de riesgo. ¿Cuánto riesgo ofrece tu empresa? Si es una empresa que tiene 3, 4 años de vida, que ha probado ser exitosa, crece sus ventas, tiene utilidades, ¿no? Y lo único que le falta es lana para multiplicarse, pues yo veo difícil que no te presten, ¿no? Si es una empresa que pierde y que
está mal operada, no tiene gobierno corporativo, pues la verdad es que el problema no es el financiamiento, el problema es la operación de la empresa, ¿no? Entonces, la gente que pone el dinero en tu empresa sí va a ser muy sigilosa de que se cumpla pues con los estándares mínimos de una pyme, ¿no? Es lo normal, en todas partes del mundo existe, pero todo esto es financiamiento, es que te crean tu business plan y que te crean el desarrollo de tu empresa. Yo no veo que haya un riesgo mayor. O sea, evidentemente el índice de mortalidad a veces de las empresas pequeñas es mucho más alto que el de las empresas grandes, pero esos riesgos se mitigan a través de las tasas y se mitigan a través de las garantías y se mitigan a través de muchas cosas, pero por lo general es un esquema de financiamiento mucho más fácil que ir con un banco cuando los bancos por lo general les cuesta trabajo llegar a este nivel de empresas. Y me faltó algo, Jesús. Los SECADES. El SECADE Sí. lo que hace el SECADE es tú listas ese producto en el mercado de valores y a ese SECADE va a ser el vehículo para prestarle a las empresas más pequeñas. Porque hacer toda una operación de listado del mercado de valores por una empresa que necesita 30 millones de pesos o 40 millones de pesos, no, no estamos ahí todavía. Sí va a suceder, pero nos falta tiempo. Todo lo que hizo el gobierno es crear este producto estructurado, que es un SECADE chiquito, que se lista en el mercado de valores y haz de cuenta que junta 2,000 millones de pesos. Y lo que hace es prestarle a empresas que necesitan 30, 40, 60 millones de pesos y de esa forma coloca todo el capital que levantó el SECADE en su colocación. Entonces, ¿con quién te vas a tener que arreglar? Con un SECADE. No te vas a tener que ir a arreglar con 200 inversionistas, ni con las Afores, ni con las Afores ya compraron acciones de ese SECADE o certificados de ese SECADE, y con ellos tú no te tienes que arreglar. El que se arregla es el manager del SECADE y es el que empieza a vender producto. Muchas gracias. Nos comparten también si podría compartirnos algún caso exitoso de una pyme industrial que está en proceso o haya accedido recientemente a ese instrumento. Y en línea con eso aprovechamos, refieren el potencial que ve en este instrumento como medida de financiamiento para el sector industrial en los próximos 5 años. Mira, déjame decirte algo que nos pasó. Les dije que todavía estamos pendientes. Ahorita hay 4 ofertas pendientes simplificadas en una de las bolsas y 3 en la otra de las bolsas, nada más esperando que se publique, que se autorice a las bolsas de valores a hacer estas colocaciones. Pero déjenme decirles algo que pasó. Una empresa de tecnología muy importante de México empezó su procedimiento y en el procedimiento ellos iban por 70 millones de dólares, ¿no? 1,400 millones de pesos. A la mitad del proceso, por empezar el proceso, automáticamente les cayeron 2 fondos europeos soberanos que les financiaron los 70 millones de dólares. O sea, el tema de estructurarte, de enfocarte hacia ir al mercado de valores solito, te hace que te llegue distintas fuentes de financiamiento. No es lo que quisiéramos como casas de bolsa. Nosotros quisiéramos ver tus bonos y tus acciones listados en el mercado de valores. Pero lo que queremos como mexicanos es que ustedes tengan el financiamiento que requieren. Si les llega de Timbuktu, o si les llega de Europa, o si les llega del mercado de valores, nos da igual. El secretario de Hacienda el otro día platicando con él, me decía Álvaro, es que esta reforma es importantísima porque un país que tiene un esquema competitivo de financiamiento para sus MIPYMES puede crecer hasta 2 puntos porcentuales más cada año su economía. Entonces, lo que estamos haciendo es ayudando o contribuyendo a traer un nuevo esquema de financiamiento al mercado de valores, pero hay que hacer la chamba, hay que hacer la tarea y hay que poner la casa en orden para que te presten la lana, ¿no? Evidentemente, pues estamos convencidos de que esto va a bajar las tasas pasivas, es decir, las tasas que pagan los empresarios, y, y, y va a suceder muy rápido, ¿no? Porque hay muchísimo dinero en el mundo que está buscando financiar a este tipo de empresas.
Muchas gracias, Álvaro. También nos preguntan en qué caso resulta más conveniente optar por una colocación simplificada en lugar de un crédito bancario tradicional. Mira, eh, pues es que depende, porque si el banco te presta una tasa competitiva y te lo presta rápido y no te pide demasiadas garantías, pues ¿por qué te peleas con el mercado de valores? Esto es un esquema por lo general para empresas que los bancos no les prestan o que no tienen, porque luego los bancos, pues las empresas se quejan, y ustedes lo pueden decir mejor que yo, de que conseguir un crédito bancario es muy difícil, muy, muy difícil, entonces, sobre todo para las MIPIMES, ¿no? Entonces, este es un esquema de mayor riesgo. El mercado de valores está dispuesto a tomar mayor riesgo para financiar a empresas que ofrecen mayor riesgo, porque por lo general los bancos no pueden, porque tienen legislaciones muy pesadas en cuanto al índice de capitalización, las reservas que tienen que hacer según el rating de la empresa. O sea, para ellos a veces no es que no quieran, es que no pueden, es que se acaba convirtiendo en un negocio de pérdidas, porque las puras reservas los matan en los retornos. Entonces, o sea, ¿qué te conviene más? Pues el que te preste mejor y a mejor plazo, y si te prestan a un año en un banco y a 5 en un mercado de valores, pues mejor vete a 5, porque tú lo que quieres es no estar preocupado por el pago dentro de 12 meses, ¿no? Eso es lo que ofrece el mercado de valores, ¿no? Te ajusta las variables para que tengas el mejor financiamiento posible. Álvaro, nos preguntan algo ya un poco más conceptual del tema, más en la figura financiera general. ¿Qué acciones está realizando la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles para difundir la cultura bursátil, así en el aspecto más amplio? Y también complementan, ¿no estimas por parte que parte de la colocación no está más desarrollada debido a que falta cultura financiera y más cultura bursátil? No, muchísimo. Mira, Jesús, es muy buena pregunta porque justo hoy, terminando esta llamada con ustedes, voy a hacer también vía videoconferencia la clausura del primer curso que hicimos, para preparar a chavos nuevos que quieren ayudar a las casas de bolsa a llevar empresas al mercado. En México, los últimos 15 años o chance un poco más, si no fuera por las fibras, no hubiéramos tenido ninguna colocación en el mercado de valor. Eh, pero eso generó que muy pocas casas de bolsa mantuvieran sus equipos de finanzas corporativas. Y entonces ahora las casas de bolsa, muchas me decían, oye, pues es que no hay gente que conozca el tema. Entonces hicimos un curso con los mejores profesores del mercado de valores y hoy termina el curso. Eh, Estamos invirtiendo en preparación para la gente. Cursos y seminarios, hay los que quieras en el mercado. El TEC tiene buenísimos, el ITAM, la Ibero, la UP tiene uno buenísimo. Eh, Cursos hay los que quieras. El tema es que la gente los tome y que la gente que trabaja en esto se interese, ¿no? Ahí es donde estamos chambeando muy duro. La Secretaría de Hacienda nos ha insistido mucho en promocionar la cultura, promocionar ahora sí que, pues estas colocaciones, porque si leen ustedes, aunque sea por encimita, el Plan México, pues quiere llevar al 30% el financiamiento de las pymes, hasta el 30% de las pymes. Eso no se puede con la banca, no te alcanza la lana y no te alcanza la velocidad, pero si metes al mercado de valores sí te alcanza, y te alcanza porque eh, el mercado de valores tiene recursos ilimitados, y eso no pasa en ninguna banca de ningún país, y se determinan los riesgos por sí solos, no por una regulación X, ¿no? Entonces, la banca cumple con su función, pero el mercado de valores tiene una función mucho más poderosa en los mercados del mundo, ¿no? Excelente. Y por respeto al tiempo, con esta pregunta cerraríamos. ¿Cuál sería el perfil de una empresa a la que a la que puede ir a una casa de bolsas y motivar a una o realizar una emisión simplificada de valores?
Mira, yo creo que una empresa que tiene ventas, porque estamos empezando, Jesús, si no, yo te diría cualquier empresa, pero yo creo que una empresa que tiene ventas arriba de 100, 200 millones de pesos al año, que tiene un buen proyecto, que tiene una buena posibilidad de crecimiento, pues se la van a arrebatar, ¿no? Este, Empresas más chicas, yo creo que todavía no estamos ahí. Necesitamos tener secades que empiecen a financiar y van a ir atrás de estas empresas, ¿no? Es negocio porque no prestan a tasas de CETES, prestan bastante más arriba, ¿no? Pero mucho mejor que los bancos. Ese es el chiste, ¿no? Que haya competencia en el financiamiento. Yo les recordaría que se metan a MIF Conecta, que busquen al contacto con alguna casa de bolsa y que traten de buscar el financiamiento. Es un camino rápido, este esquema es rápido, es barato y suele funcionar muy bien en otros países del mundo, no tendría por qué no funcionar en México. Pues muchas gracias, Álvaro. Con esta conferencia estamos cerrando definitivamente una conferencia muy interesante, muy exitosa, el Capital and Financial Summit. Juan Pablo, no sé si gustas agregar algo antes de hacer el protocolo de despedida aquí con Álvaro. Pues nomás agradecerte, Álvaro. Con esto cerramos 2 días de pláticas, conferencias y talleres en materia de financiamiento para las empresas. Eh, Creo que este esquema pues, puede ser un parteaguas para el financiamiento a las empresas. Como dices, pues son para empresas a lo mejor ya como ahorita medianas o chicas, pero con ventas, como comentabas, de 100 a 200 millones de pesos. Ojalá que pudieran desarrollar algo, que sigamos pensando en cómo desarrollar algo para empresas un poco más chicas, a lo mejor de ventas de 50 millones de pesos sería, creo que extraordinario. Si quieres que te apoyemos en algo en ese paso, sería bueno. Tenemos a lo mejor algunos casos que se pueden explorar, no sé, pero cuenta con nosotros para que también se pueda abrir a un monto un poco menor. Eh, Avísanos si hay algo de material o algo que difundir, aparte de tu presentación, pues para que se tenga más información sobre el esquema. Y bueno, pues muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y a la orden siempre. Muchas gracias, Juan Pablo. Sí, sí necesito tu ayuda, sí necesito la ayuda de Caintra. Caintra es muy escuchada en el CCE y en el gobierno de México. Y nos falta, para las empresas pequeñas, nos falta la regulación secundaria del SECADE, del producto estructurado. Ya estamos avanzadísimos, caray, y nada más falta que lo publiquen. Y entonces sí va a fluir los de a 10, de a 20 y de a 50 millones de pesos. Eso va a fluir rápido a través de esas estructuras, pero solamente que necesitamos la estructura. Pues Pues estamos, si quieres nos ponemos de acuerdo un poquito más adelante y Órale, para tener más información y lo empujamos juntos. muchas gracias. pues nuevamente muchas gracias. Nuestro equipo te hará llegar, Álvaro, una constancia de participación digital por compartir ese espacio y compartir tan interesante información con nuestra audiencia. A continuación, proyectaremos una breve encuesta para los asistentes, la cual les solicitamos a todos responder de forma sincera. La encuesta 5 es la máxima calificación, 1 es la calificación menor y también les recordamos que ya estamos planeando la Expo Pyme 2025. Estamos del 9 al 11 de septiembre y próximamente escucharán información de la misma. Agradecemos nuevamente tu participación, Álvaro, como cierre de lujo de estos 2 intensos días del Capital and Financial Summit del 2025. La información compartida fue un privilegio y la grabación estará disponible y la haremos de amplia promoción a todos los socios para que esté disponible el resto del año y puedan ellos tener acceso a toda la información, todas las ligas y todo lo que nos acabas de compartir brevemente. Y nuevamente muchas gracias y nos vemos todos en el Capital and Financial Summit 2026. Muy buena tarde.
Muchas gracias, se los agradezco mucho, Jesús. Buenas tardes a todos. Hasta luego.